Saludos. Todo el que sigue este programa sabe bien que el doctor Juan Lladó ha sido un gran colaborador nuestro desde que iniciamos esta etapa. El doctor Juan Lladó es un experto en turismo, es un consultor experimentado, un hombre con una forja de libros escritos sobre el tema de turismo ya bastante abundante, y escribe todas las semanas, una o dos veces a la semana, una interesantísima columna en el periódico digital Acento. Al doctor Lladó lo han entrevistado en muchos programas de televisión, pero hoy hemos querido que venga porque queremos hacerle preguntas que quizás no le han hecho en otros programas. Y tal vez algunas sí, pero no en el contexto en que lo haremos nosotros. A él no le gusta que yo lo diga, pero a mí me da la gana de decirlo porque yo me siento orgulloso. Juan Lladó fue el que obtuvo el primer doctorado, el primer dominicano en adquirir un doctorado de la Universidad de Harvard. Y yo digo que me siento orgulloso porque somos compueblanos y somos de la misma generación. Así que en un momento vamos a comenzar con esas preguntas. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta BHD, generas un boleto con el que participas para ser uno de los ganadores de premios en efectivo, bonos de viaje y un gran premio final de una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Conoce más en bhd.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco BHD, el futuro que quieres. Doctor Lladó, bienvenido. Gracias. Placer tenerlo por aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por parte, como decía Jack el Destripador. Usted ha sido un amante y defensor del centro histórico, comúnmente conocida como la zona colonial, y evidentemente le preocupa la gentrificación que se ha venido experimentando, haciendo que el sector vaya quedando en manos de los negocios, mientras la gente va escapando hacia otras áreas de la ciudad. Eso viene desde hace décadas, ¿no? Entonces, con esta inversión que se hace actualmente, que en parte conlleva remozar algunas viviendas, en especial las que están en la zona norte, ¿no? Pegado a la Mella, por ahí, ¿no? Un trabajo que, por cierto, lo vemos que está tomando demasiado tiempo, como que va muy lento, pero bueno, es una apreciación personal. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿usted cree que podrá detenerse esa gentrificación o sencillamente la multimillonaria inversión más bien para lo que va a servir es para incrementar el valor de las propiedades que están en manos de poderosas familias? Muy aguda pregunta, porque el problema es espinoso. Resulta ser que todos los especialistas en la monumentalidad histórica, los expertos de la UNESCO, recomiendan que se trate siempre de retener
la población original en un centro histórico, porque eso le imparte autenticidad. Sin embargo, después de la guerra civil, ha habido un éxodo bastante pronunciado de la población del centro histórico, porque muchas familias consideraron que ya no era seguro vivir en ese sitio, y de 30,000 habitantes que habían en el 65, se estima que apenas quedan 7,500. A eso se le añade el hecho de que ha habido una proliferación de negocios, aprovechando la inclinación que tienen las familias de clase media y media alta por la visitación al centro histórico. Y el hecho de que muchos extranjeros también están comprando propiedades para vivir en ellas. En un censo que se hizo en el 2016, en el centro histórico habitaban 298 extranjeros. Presumo que eso ha seguido creciendo. De manera que hay varios factores que inciden en la gentrificación del centro. Por gentrificación entendemos que viviendas de relativa modestia son compradas por personajes acaudalados y extranjeros visitantes para ellos vivir en ellas, y eso significa que la población, que es una población yo no diría que de escasos recursos, pero de acuerdo a los censos que se han hecho, la mayor parte de los empleados del centro histórico tienen salario de menos de 15,000 pesos mensuales. Entonces son familias modestas, si hay que clasificarlas, yo diría que son de clase media baja. De manera que, ¿cómo detener esa gentrificación para conservar la autenticidad del centro? Es un gran reto. El proyecto del financiado por el Banco Interamericano, que tú mencionaste, inicialmente contemplaba la remodelación de unas 200 viviendas de los barrios de la parte norte del centro histórico, que son Santa Bárbara, San Antón y San Miguel. En fases posteriores, porque el proyecto se ha modificado varias veces, la última cifra que yo supe o conocí fue de que serán solo 140 viviendas, pero apenas en la semana pasada vi que han optado por reconstruir fachadas y pintarlas. Ah, caray. De manera que no sé si realmente va a haber remodelación. De hecho, la remodelación es un problema muy espinoso, muy ingobernable, porque muchas viviendas de esas están en callejones o en patios. Muchas son alquiladas y muchas son de propietarios ausentes. Entonces, para remodelar una vivienda se supone que se deba consultar a los propietarios, y si se remodelan, eso quiere decir que van a aumentar de precio. Claro. Y que eso podría significar un estímulo a que los que viven en esa vivienda vendan para aprovechar la plusvalía y se vayan a vivir en otro lugar. Que de hecho el precio en la zona colonial se ha disparado enormemente. Se ha disparado. Quizá por el hecho de que muchos extranjeros han estado comprando más de 3, 4, 5 viviendas. Sí, extranjeros y los dueños de negocios. Entonces el problema no es fácil, porque tiene muchas aristas y
si tú quieres beneficiar a la población, por ejemplo, para que se quede viviendo en el centro histórico y tú le remodelas la vivienda, tú también estás estimulando un éxodo. De manera que es una moneda de dos caras, pero las autoridades deben hacer todo lo posible porque la población actual del centro histórico permanezca con sus tradiciones, sus hábitos urbanos, etcétera. Y a este ritmo que van los trabajos estos financiados por el BID, que creo que fueron 91 millones de dólares el último aporte, el más reciente aporte, ¿cuándo terminará esto? Porque lo que vemos es como que esto va a un ritmo lento. Sí, ¿verdad? Va muy lento, pero fíjate, la lentitud viene desde el origen. El actual proyecto que financia el BID fue aprobado en el 2016, hace 7 años. El contrato se firmó en la sede del Ministerio de Hacienda en el 2019. Es decir, hace 4 años que se firmó el contrato y ahora, recientemente, en los últimos 6, 8 meses, es que se ha comenzado a intervenir algunas de las calles. Pero ese proyecto no solamente tiene componentes como la remodelación de viviendas y rediseño de calles, también tiene otros componentes como, por ejemplo, el soterramiento del cableado eléctrico. Eso es más complicado. Y telefónico. Y la reparación de las alcantarillas. Es un proyecto de desarrollo urbano, no es un proyecto de desarrollo turístico. Se lo han puesto al Ministerio de Turismo, a mi juicio, erróneamente a cargo, porque ha prevalecido la visión de que nuestro centro histórico es para turistas, para los extranjeros, y eso es muy errado, en realidad, porque el centro histórico tiene una misión principal, que es la de acrecentar la conciencia histórica de la población dominicana por todas las reliquias históricas que contiene. Lo de turismo debe ser algo secundario. No es que no aprovechemos el turismo, pero eso no es la principal misión del centro histórico. Yeah. De manera que yo he llegado a la conclusión de que el gobierno está ejecutando ese proyecto de una manera muy lenta. A mi juicio, eso está bien, porque es que ¿quiénes son los que se benefician? Esa es una pregunta también espinosa. Hay una serie de empresas que son dueñas de negocio que con un remozamiento y revitalización del recinto van a cosechar pingües dividendos. Pero también hay algunas familias que son propietarias de docenas de inmuebles, cuyo valor patrimonial va a aumentar como consecuencia de todas estas intervenciones. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician? Debería ser la población dominicana, principalmente. No es que no se beneficien los dueños de negocios y los dueños de inmuebles, pero principalmente debería ser la población, para que se ponga en valor la reliquia histórica, que es el centro histórico, tanto en su parte colonial como en su parte republicana, y las futuras y presentes generaciones adquieran una mayor conciencia de su pasado histórico. Juan, tanto el Banco Central como el ministro de Turismo han proclamado que el país llegará este año a los 10 millones de turistas.
Ese será un cálculo que están haciendo tomando en cuenta a los que vienen en cruceros por unas horas. O sea, ¿pueden los cruceristas contarse como turistas? No deben. Eso de que en este año alcanzaremos los 10 millones de turistas es una de las más desafortunadas declaraciones del gobernador del Banco Central, que yo he llegado a calificarla de irresponsable, porque él sabe muy bien que los cruceristas no son turistas. De acuerdo a lo que ha estipulado la Organización Mundial del Turismo, un turista es una persona que se desplaza de su lugar habitual de residencia por lo menos 24 horas y pernocta fuera de su lugar de residencia. Eso hace que los turistas que llegan a nuestro país son los que llegan por vía aérea y son los extranjeros. También hay un contingente de dominicanos no residentes, porque ellos no son residentes, que vienen al país. El año pasado vinieron más de 1.300.000 dominicanos no residentes al país. Esos son los turistas, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial del Turismo. Los cruceristas solamente visitan de 6 a 8 horas. El barco no permanece en el puerto de atraque. Y la Organización Mundial del Turismo los designa como excursionistas. Nosotros aquí hemos aplatanado el término y le llamamos cruceristas. Pero yo me fijé, perdóname Juan, que en el último informe que hizo el ministro de Turismo ante la prensa, que siempre todos los meses hace eso para anunciar sus triunfos, él especificó que eran visitantes, que habían llegado 7 millones de visitantes, pero la mayoría de los medios de comunicación utilizó el término turistas. El ministro podrá salvarse diciendo, no, pero yo no dije que van a ser turistas, que son turistas, yo dije visitantes. Pero claro. Sí, esa es una manipulación de las cifras que es realmente lamentable. Parece politicaría barata, demagogia. Realmente lo que debe hacerse es seguir reportando los turistas separadamente de los cruceristas, como se había venido haciendo, pero desde que hace unos 4 o 5 meses el gobernador del Banco Central con el ministro de Turismo al lado, no sé si para halagarlo, dijo que este año íbamos a recibir 10 millones de turistas. Óyeme, eso es una engañifa de la opinión pública que realmente no debe tolerarse, y yo me he pronunciado tajantemente en contra de esas declaraciones. No sé si el ministro ha oído mis reclamos, y el hecho de que haya usado la palabra visitantes es más tolerable, porque realmente son visitantes, no son turistas. Los visitantes son turistas y cruceristas, correcto. Eso sí. Pero el problema de los cruceristas es, nosotros recibimos más de 1 millón, creo que 1.300.000 cruceristas el año pasado, pero en realidad nosotros no recibimos esa cantidad porque es apenas un 60% de los que vienen en el barco que se apean del barco. Ajá. Y solamente duran 6 horas, 8 horas lo sumo el barco. De manera que hay una declaración del ministro actual de Turismo de febrero de este año, donde él pronostica que el total de turistas que recibiremos este año es de 7.8, y eso es razonable, porque el año pasado fue de 7.2, el que en este año aumente en 600.000, eso me parece razonable. Lo que no es razonable es de que se lleguen a 10 millones de turistas. Bueno, saliéndonos un poco del área urbana de la capital, nosotros hemos visto que tú has elogiado el anuncio de que se iniciará, o no sabemos si ya se inició, el plan de ordenamiento territorial de Verón, en Punta Cana.
porque anterior a eso tú lamentabas de que el crecimiento urbano de toda esa zona ha sido un verdadero pandemonio, Así es. para usar tu misma palabra, ¿no? Pero primero, dinos, ¿cuál es la diferencia entre un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo urbano? Sí. Bueno, el de ordenamiento territorial, lo que eso significa es que se designan los usos de los suelos. Aquí, por ejemplo, tú puedes poner empresas comerciales, aquí esto es para vivienda, aquello es para iglesia, etc. De manera que la planificación del suelo, del uso del suelo, es lo que significa un plan de ordenamiento territorial. El cual yo estimo que va a tomar tiempo y que va a ser un brejete, como decimos los cibaeños, porque ya muchas de los terrenos, de los suelos en Bávaro, Punta Cana, han adquirido un valor alto y en consecuencia, aunque los planificadores puedan indicar que en tal predio debe usarse para área verde, tal vez los dueños lo objeten y entonces va a haber que hacer un esfuerzo de conciliación de intereses. Ahora, el plan de desarrollo urbano es después que tú sabes qué hacer con los suelos, cuáles obras deben ejecutarse para que el entorno completo tenga coherencia visual, como le dicen los arquitectos, y sea un entorno agradable. Nosotros, en ese sentido, con Bávaro y Punta Cana, nos estamos bien posesionados con relación a nuestro principal competidor, que es Cancún. ¿Por qué? Porque Cancún sí fue un desarrollo totalmente planificado y ejecutado. Pero el desarrollo de Bávaro y Punta Cana desafortunadamente ha sido espontáneo y desordenado. Actualmente hay grandes quejas sobre eso. Eso es a nivel nacional, Juan. Aquí todos los pueblos, todas las ciudades, es un crecimiento a lo loco. Sí. Y después que están instalados, ya dejen eso así porque no se puede tocar, porque son votos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el año 1994, tú tuviste a tu cargo el diseño de un plan de desarrollo que estableció parámetros y sirvió de guía a muchos proyectos de inversión. Pero en el resto del desarrollo urbano no se respetaron ni las prescripciones de ese plan, ni las que produjo posteriormente el arquitecto Cristóbal Valdés. Así es. Pero entonces, ¿para qué mandaron a hacer aquello? ¿Qué sé yo? Sí, aquello fue yo fui comisionado para hacerlo por la Asociación de Proyectos Hoteleros, de hoteles y proyectos turísticos de la zona este, como se llama. Recuerdo que quien presidía la asociación en ese entonces era Fran Reiniere, él fue el que me contrató. Y fue un plan que ellos, por lo menos la presidencia de la asociación lo consideró muy apropiado. Pero ese plan nunca se aplicó rigurosamente, porque las autoridades no lo hicieron suyo. Fue un ejercicio pagado por los entes privados y a nadie le interesó, o a ninguna autoridad le interesó asumir la carga de la ejecución. Tengo entendido que la asociación sí le entregaba una copia de ese plan a los inversores, a los nuevos inversores que estaban planificando desarrollar proyectos en el área. Pero, es decir, que tuvo su uso, porque tengo entendido que algunos inversores extranjeros siguieron los lineamientos. Ah, bueno. Pero lineamientos más sobre alcantarilla, dimensiones
de las calles, etcétera, no necesariamente lo pertinente al uso de suelo, porque tenía una parte que hizo Cristóbal Verdés, por cierto, una parte que era visualizando los usos de suelo. Juan, el actual presidente de Azonadores está reclamando, bueno, él reclama la permanencia de los incentivos fiscales para los hoteles ante la perspectiva de que una reforma fiscal que se supone que deba llegar tarde o temprano los elimine, porque dice él, los incentivos fiscales se conciben como un apoyo a las industrias recientes. Pero recientes. Nacientes. Naciente, correcto, naciente era el término. Ese punto de vista como que se opone al criterio que tú has sostenido de que al ser la industria ya, la industria turística madura, no se justifica su mantenimiento. Háblanos un poco de eso. Sí, ciertamente. Los hoteleros no simpatizan mucho con mis puntos de vista sobre eso, por supuesto. Pero hace tiempo que esos incentivos debieron eliminarse. Mira, hay un estudio de la OEA, oye bien, de la OEA, de 1991, que dice eso, que los incentivos, llámese exenciones fiscales, para el establecimiento de nuevos hoteles y de hacer nuevas inversiones en el sector turístico, no son necesarios. Casi siempre porque los inversores son extranjeros y están acostumbrados a pagar impuestos en los países de donde provienen. Pero además, la fiscalidad de cada país del Caribe, porque el estudio se hizo, es vulnerable y los países necesitan los recursos provenientes de los impuestos. Aquí los hoteles han declarado pérdidas operativas año tras año a la DGI. Hay un acuerdo entre la DGI y los hoteleros para fijar las tarifas sobre las cuales hay que pagar impuestos. Pero el impuesto que se paga es el ITEVIS, que se lo paga el consumidor, no el empresario. Entonces, las agencias multilaterales, llámese Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial, hace tiempo que vienen diciendo que esos incentivos al sector turístico deben eliminarse, porque no son determinantes de la decisión de inversión. El año pasado, la Fundación Frederick Ebert produjo un estudio sobre el asunto y remachó el mensaje de que esos incentivos son superfluos, no deben seguir existiendo. Y citan todas las fuentes que avalan esa conclusión. ¿Qué cantidad de dinero más o menos le deja de percibir el Estado por esos incentivos? Bueno, el Ministerio de Hacienda hace todos los años un cálculo de lo que ellos le llaman el gasto tributario, que no es más que lo que el Estado deja de percibir como consecuencia de todo el tinglado de incentivos a diferentes sectores de la economía. Para el año 2022 fueron 7.600 millones de pesos, lo cual se traduce en 133 millones de dólares. Con 133 millones de dólares se hacen muchas cosas. Y yo he sugerido que se le eliminen los incentivos, pero que haya lo que los americanos le llaman un soft landing, un aterrizaje suave, mediante el cual el dinero colectado por concepto de la eliminación de los incentivos se use en el plan de desarrollo urbano de Bávaro Punta Cana por 5 años. Es decir, que el dinero recolectado
se usa para beneficio del mismo sector turístico. Claro. A los 5 años ya deben comenzar a pagar. Ahora, Juan, yo sospecho que eso debe haber valido que los hoteleros te vean como un enemigo. No sé si tú has padecido alguna represalia, ya sea directa o indirectamente, por mantener ese criterio. Han habido algunas cosas que yo prefiero reservarme, pero ciertamente yo soy un patito feo para los hoteleros. Es decir que, pero eso a mí me tiene sin cuidado. Yo lo que pienso es que la futura reforma fiscal o pacto fiscal tendrá que ocuparse del rediseño del tinglado de incentivos completo, entre los cuales están los turísticos. Juan, tenemos un problema y es que el tiempo se nos ha acabado, pero aquí faltan muchas preguntas, así que vamos a tener que pedirte que te quedes y que continuemos con este programa para la próxima edición de la semana que viene, si te parece. Amigos, vamos a seguir con el doctor Yadó, así que por el momento, muchas gracias.